Voy a hacer la presentación oficial de Laura leyendo su biografía para posteriormente darle la palabra y en lo posible establecer un diálogo con ella. Digamos que el formato de la charla que sea un poco más informal y al final ustedes pueden hacer las preguntas que surjan. Laura Barrón nace en la Ciudad de México, ha trabajado principalmente con el medio fotográfico y el video, es licenciada en Artes Visuales por la UNAM y maestra en Artes Visuales por la Universidad de York en Toronto. Desde 1996 su trabajo ha sido exhibido y publicado en México, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Colombia, Hong Kong y Japón. Ha enseñado fotografía en México y Canadá. Su trabajo forma parte de diversas colecciones públicas y privadas, entre las que están el Museo del Kiyosato de Artes Fotográficas en Japón, Galería Walter Phillips en Banff, Canadá, Centro de la Imagen, Museo de la Fotografía en México, Banco de Artes de Canadá y la Fundación Getty. Vive entre la ciudad de Toronto y la Ciudad de México y forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. En su trabajo utiliza diversas formas de paisaje, ciudades, mares, bosques, desiertos y otros espacios como una plataforma de transformación, alterando su apariencia con la intención de explorar las diferentes maneras en que estos lugares amoldan nuestras formas de vida y nuestras memorias. Asimismo, las formas en que nuestras acciones y memorias transforman el paisaje. En suma, todo su trabajo se relaciona con la experiencia del desplazamiento, con aquello que dejamos atrás y lo que nos llevamos. Entonces, la primera parte de la charla, Laura la va a dedicar a presentar, a hacer un recorrido por sus proyectos, y la segunda parte de la charla ya se va a centrar en la presentación del proyecto Absentia y en una de sus, digamos, materializaciones, que es el fotolibro. Entonces, bienvenida Laura, gracias por estar acá. Hola, muchas gracias por invitarme. Decidí hacer como un recorrido no muy largo sobre todo el trabajo que yo he hecho, porque ninguna de las cosas que hago está desconectada de la otra y creo que es importante tener como, entender como la continuidad. Y para mí también es como, siempre que hablo de esto y paso otra vez como sobre mi propia historia, es también entender cómo uno se va llevando, no solo uno, es como un trabajo obsesivo sobre un mismo tema, pero son muchas maneras muy diversas de abordar los mismos temas, que casi siempre es así la práctica artística, son obsesiones sobre una cosa, ¿no? También es importante para mí como pensar en, es que como que quiero mirar a Ana y quiero mirar al público y nos miramos todos. La práctica como, digo, es importante como también pensar en el uso de los materiales, para mí como el aprendizaje del oficio como del fotógrafo, como de haber aprendido y entendido bien todos esos procesos para después hacer muchas cosas con todo eso. Es una parte que yo considero fundamental. Entonces, bueno, esta primera parte de mi trabajo que se llama Paradeísos, esto es, ahí puse las fechas como que vean que sí trabajo muy, ya de hace mucho tiempo. Yo lo que exploraba era el proceso fotográfico, era una exploración extensa sobre el uso de los químicos, el papel, como que aprendí a trabajar en el laboratorio, pero no me interesaba tanto toda esta cosa como más formal de la fotografía, más me interesaba la experimentación. Entonces, todo este trabajo que pertenece como a ese periodo de mi vida fue una experimentación con químicos. Yo lo que hacía era imprimía, trabajaba sobre un tema, todo este proyecto sobre lugares que no existen y cosas así, las referencias, con muchas referencias literarias como Las ciudades invisibles, y por ahí iba mi investigación, como un poco un pretexto, pero en realidad era
era una cosa doble, eso era eso y el proceso fotográfico. Yo entendía, para mí el papel fotográfico era más como un lienzo blanco, entonces yo iba a lugares, hacía fotos y como basándome mucho como en la experiencia de estar en estos lugares, yo regresaba al cuarto oscuro, imprimía y después de imprimir manipulaba la imagen, digamos, la borraba completamente con químicos, con pinceles y después la recuperaba. Pero en esa recuperación ya la imagen estaba transformada y ya era como, es mucho accidente, pero también lo hacía como mucho con la idea de como, un poco como moldear los lugares que yo quería, como a la forma en que yo los quería recordar. Entonces no eran los lugares como se veían, sino como yo los quería ver. Que no es, digamos, otra cosa que hacer fotografía construida desde el laboratorio, ¿no? Laura, no sé si nos puedes contar sobre tu encuentro con la fotografía que fue previo a estudiar artes visuales. O sea, como que el medio fotográfico llegó primero a tu vida. Sí, bueno, yo estudié, antes de entrar, yo estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, en México, y antes de entrar a la universidad estudié fotografía porque mi papá me heredó muchas cámaras fotográficas, que era un gran aficionado de la tecnología, y yo no sabía qué hacer con las cámaras, entonces me metí a estudiar. Y hice como una carrera corta de fotografía antes de entrar a la universidad. Entonces, cuando yo entré a la universidad, yo ya tenía como todo esto digamos, muchas cosas de que me dejaban trabajos de la escuela, y casi todo lo resolvía con fotografía, si podía. ¿Eso era? Sí, eso era. Bueno, y eso, digamos, esta etapa que estoy hablando ya es posterior, porque esto ya fue después de la universidad. Entonces, bueno, esto es igual como yo desde entonces como que entendí que podía trabajar mucho mejor viajando que estando o sea, como en casa, ¿no? Nunca hice realmente trabajo de estudio, era más siempre como viajar y empezar como a tratar de mirar al mundo desde muchos lugares. Entonces, bueno, todo esto, este tipo de trabajo también lo hacía o sea, en esta etapa trabajaba con 35 milímetros y los formatos en realidad no eran muy grandes, era si acaso como lo que es 20 por 24 pulgadas, que es como el formato estándar, ¿no? Fotografía. Y bueno, y llegué a esta parte de mi trabajo que es más o menos por esta época. Y aquí ya me cambié al formato grande, muy grande, o sea, bueno, al formato grande en la película y también en el papel. Empecé a trabajar en papeles muy, muy grandes, compraba como el papel por rollo, y eso es importante para mí en el proceso porque se volvió como una especie de trabajo muy gestual y corporal en el que yo revelaba con trapos, o sea, agarraba el revelador y con trapos, y después los químicos con los que borraba la imagen también lo hacía con trapos y con mangueras y así. Entonces se volvió, para mí era una cosa como de, no sé, es como entrar en el trabajo, era un poco hasta como caminar en los paisajes, ¿no? Ese era mi... Y es lo que estamos viendo en la imagen, ¿no? O sea, hay gesto, Sí. en el cielo está tu propio gesto corporal, es casi como una acción, ¿no? Un performance Sí, en el cuarto oscuro. Sí, es una acción completamente ya en el cuarto oscuro y sí tiene mucho esa parte como de entrar, que es como una percepción distinta del trabajo que cuando uno lo hace en formatos muy pequeños. No solo, o sea, eso no es solamente es para el público, que bueno, verlo y experimentarlo en formatos grandes es una cosa, ¿no? Pero también el hacerlo, eso pues es una experiencia muy distinta, particularmente en esta forma de trabajo que se vuelve como más pictórico. Laura, ¿esto fue en el contexto de una residencia? Sí. No sé si nos puedes contar un poco, bueno, más adelante, porque creo que siempre también, digamos, la metodología de trabajo implica el viaje, pero también, digamos, como una conexión con los lugares a través de residencias. Y no sé si nos puedes contar esta de Banff, porque además ha sido, bueno, 2 veces. Bueno, cuando esta residencia de este proyecto
fue la primera vez que yo fui a Banff, era en una residencia que había en México, era un intercambio que hacía el FONCA con Banff, y era una residencia de 7 semanas. Fue la primera vez que yo me encontré con esta cosa como de, ya llegué aquí, porque para entrar a la residencia a uno le piden que haga una propuesta de proyecto, pero en realidad uno hace una propuesta de proyecto sobre un lugar que uno no conoce ni tienes la más mínima idea de lo que vas a ir a hacer ahí, pero había que hacer una propuesta. Entonces yo hice una propuesta, me dieron la beca, me fui y cuando llegué ahí no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Y me di cuenta que esa manera de trabajar era también muy interesante y se volvió casi como mi forma de trabajar. Justo estábamos hablando hace 2 días que, por ejemplo, para un artista que desarrolla su trabajo muy ligado a un lugar, pues a veces resulta muy difícil esa dislocación y producir o crear en otro contexto. Y tú me decías que igual esa incomodidad la sientes, o sea, como esa asumir el no saber qué va a suceder hace parte de tu metodología de trabajo, no es que te sientas cómoda. No, nunca es Del fácil. todo. Nunca es fácil, pero digamos que en este momento como que entendí que esa parte, siempre, todo es como una investigación constante, ¿no? Y esto de moverse, cambiar la perspectiva, siempre te va a como dar un estímulo que nunca va a pasar si no te mueves. O bueno, no es que nunca va a pasar, es diferente, ¿no? Son maneras diferentes de trabajar. También sucede que, por ejemplo, cuando yo fui e hice todo este proyecto, no es que creyera que todo esto ya era así como el proyecto del siglo, simplemente que para mí era importante haber pasado por ahí y haber hecho eso porque eso me llevó a otras cosas. Muchos de los proyectos que hice como que nunca, no pienso que tuvieron trascendencia, pero para mí, pero la tuvieron en el sentido de mi proceso, ¿no? Como que me ayudaron a moverme a otros lugares. Y bueno, entonces esa es esa parte de Esa es la Banff, única foto donde tú apareces en en la todo el única, trabajo. en todo mi trabajo. Bueno, por ahí hay otra. No, los videos. Y bueno, aquí llegué, este proyecto que se llama Islario, también lo hice, lo produje durante una residencia en Quebec, en un espacio que se llama la Chambre Blanche. Y curioso porque porque todo este proyecto fue como también una investigación sobre el blanco. Era mi primera experiencia con la nieve, yo me quedé como 4 meses en esa residencia porque así era, y me tocó el invierno, y el invierno en Quebec es como el invierno de verdad, ¿no? Entonces fue mi primera experiencia con la nieve y todo esto era como, o sea, igual trabajé esos formatos grandes y estos no son tan grandes, pero trabajé esos formatos grandes, trabajé como usando el papel como si fuera un lienzo, pintaba y despintaba. Y aquí mi trabajo sí ya llegó a un punto en que se volvió como muchísimo más, como ya estaba como entre la pintura y el dibujo, digo, la fotografía, como que ya se mezclaban las disciplinas y eso me interesaba, que el trabajo no pareciera ya tanto fotografía. Entonces tenía como todas esas manchas que se ven ahí, pues son accidentes, pero eso era parte importante, ¿no? Como hacerlo, explorar todo eso, así muy loco, tenía muchas cosas, o sea, estaba así como enloquecida con el laboratorio. Y más o menos llegué a este punto de que ya nadie sabía qué era lo que fotografiaba. Y empecé a trabajar, entonces cambié como a otra etapa en que empecé a trabajar en color. Este proyecto que se llama Periphery lo hice durante una residencia también. Ya a partir de aquí todo el trabajo, bueno, a partir de Banff, todo mi trabajo es residencias y viajes y etcétera, o sea, todo, prácticamente, solo muy pocas cosas que no fueron así. Esta fue una residencia que se hizo en México que era para fotógrafos y escritores, era una colaboración entre fotógrafos y escritores de México y Canadá. Entonces íbamos una parte, y la idea era trabajar una parte en Yucatán, en Mérida, en Yucatán, que es el suroeste de México. Era un mes ahí y 10 meses más tarde era trabajar en Banff otra vez, en este lugar que está en las montañas, que es la cordillera de las Rocallosas en Canadá. Y
El lugar es increíble, o sea, los dos lugares realmente son increíbles. Cuando llegamos a Mérida, había pasado un huracán que había prácticamente devastado todo el paisaje alrededor. Entonces, todo mi proyecto se convirtió en eso. Para esa residencia yo había propuesto hacer un libro de viaje, como un libro de artista, que no sabía exactamente cómo lo iba a hacer, pero bueno, iba a tener que ver con toda esa experiencia y yo quería colaborar con un escritor. Entonces, toda esta parte es sobre, digamos, sobre eso, pero yo lo veía más como la transformación del paisaje, pero también era una transformación personal, porque era un momento como de una transición en mi vida muy grande. A partir de ahí fue que, digamos, esa fue la última parte que yo viví en México y después de ahí me fui a vivir a Canadá. Sí, como que, bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero siempre, digamos, los movimientos, los desplazamientos empiezan con el deseo de desplazarse, ¿no? No solo con, o sea, lo mencionas en el libro también como la decisión. Entonces aquí ya estás pensando en irte a vivir a Canadá. Sí, así es. Digamos, ese era el proceso, ¿no? Y cuando llegamos a Canadá 10 meses, o sea, cuando fue la segunda parte de la residencia 10 meses más tarde, yo ya me fui, o sea, ya me estaba yendo con mis 7 maletas, y, o sea, como para no, con la idea de ya quedarme. La segunda parte de la residencia yo lo que hice fue producir el libro, que es un libro de artista, que es un libro de 15 centímetros por 3 metros de largo, en una sola pieza. Y tiene un texto que aquí no se ve porque es muy pequeñito, pero está como abajo de las imágenes. Y el texto lo hice en colaboración con uno de los escritores de la residencia, que estaba basado como en sus diarios, que eran experiencias paralelas. El libro no pretendía ni nunca pretendió ilustrar las imágenes ni las imágenes del texto, simplemente eran como experiencias paralelas que las pusimos como si fuera como una experiencia de viaje y como si fuera un poco como ir mirando por la ventana de un tren e ver pasar como las cosas, ¿no? Y bueno, y también me parece que obviamente el continuo remite a lo cinematográfico, a la película, y bueno, creo que también además están intercaladas las imágenes de Yucatán y Banff. Sí, sí, bueno, acá en las imágenes no las muestro, no tengo imágenes aquí de eso ahorita, pero el libro tiene imágenes de Banff. Cuando llegamos, lo que no dije es que cuando llegamos a Banff había muchos incendios forestales. Entonces nos tocó como toda la tragedia aquí a donde íbamos, toda la destrucción de la naturaleza o transformación. Entonces ahí ya cambiaste la técnica fotográfica, digamos, en laboratorio, ya no intervenías tanto con químicos. No, aquí lo que empecé a hacer con el trabajo de color es que yo imprimía todo en el laboratorio y yo trabajaba, digamos, manipulaba en la impresión. No podía manipular en el revelado porque eso se hace con una máquina, pero manipulaba en el… Con filtros. Ajá, en la impresión, con filtros, o sea, como viñetas y cosas. Metía luz donde no había y hacía como varias cosas. Al final o sea, las imágenes siempre resultaban como, bueno, las impresiones siempre resultaban únicas porque nunca podía repetir o sea, nunca me quedaba una idéntica, que esa era parte del… Y Laura, este libro, Catedral, dices que es un libro de artista, pero igual también tuvo un tiraje grande, tuvo como 12 ediciones o igual fue una… No, lo que pasa es que inicialmente sí fue como un libro de artista, hice 7 piezas durante la residencia y después me gané una beca en México para publicarlo y terminé haciendo un tiraje mucho más grande. Pero la intención inicial en realidad era que se quedara como libro de artista y era distinto que a este. Y a este ya lo trabajé con un diseñador, con una diseñadora, y el otro lo hice yo todo. Y bueno, esta es la parte donde ya vivía completamente en Canadá. Fueron como
fue un periodo de transición súper complicado de mi vida porque pues cambiarse de país no es fácil. Y todo el trabajo que yo hice en ese tiempo tenía que ver como con el ser extranjera, como estar en un lugar en donde no perteneces. Entonces era como mirar todo con mucha distancia, como apropiación, hice muchas cosas como apropiación de los espacios públicos, como tratando como de dejar una huella ahí. Era un poco eso. De pronto, digamos que aquí se da también un cambio en cuanto al proceso creativo porque la intervención ya no se da tanto en la, digamos, en la postproducción, en el laboratorio, sino in situ. Sí. Más... Sí, era una intervención, sí, en los lugares. Y también una cosa que me interesó todo el tiempo y todavía me interesa es pues todo el tema de las estaciones, que son muy marcadas. Entonces, tengo como varias series que tienen que ver con eso. Tengo esta, por ejemplo, que es de las piscinas vacías en el invierno, que en lugar de estar llenas de agua, están llenas de nieve. Y la piscina vacía, bueno, también como una metáfora, ¿no? De muchas cosas, del vacío, de la pérdida, la nostalgia, etc. Esto es el otoño, las piscinas llenas de hojas secas. Usaba esas viñetas en la toma, no en la postproducción, porque también quería era como esa experiencia de siempre estar como atrás de algo, como no estar tan adentro del lugar, siempre como con una distancia. Estas son hojas que se graban en el pavimento o sea, que son las hojas de maple que se marcan en el pavimento. Yo siempre pienso que son esas cosas que solo los extranjeros veíamos, como que la gente de allá no mira esas cosas, porque es lo normal. Nomás iba a comentar respecto a la anterior que, bueno, digamos que me encanta en la medida en que lo remite a uno a los inicios de la historia de la fotografía, los fotogramas de Talbot, el trabajo de Anna Atkins. Entonces es como pues la huella primordial, la remite al proceso fotográfico en sí mismo. Y bueno, y también a la gráfica y a muchas cosas, también tiene que ver con eso. Sí. Entonces, esto como que son como el lugar donde yo habitaba y como lo que me rodeaba, ¿no? De aquí hice una serie muy grande, aquí nada más tengo 2 imágenes, pero tengo una serie muy grande que es como una especie de arqueología urbana. Durante el invierno, que todo se llena de nieve, entonces llega la primavera y cuando se derrite la nieve empiezan a aparecer toda clase de objetos abajo de la nieve. Lo más común son guantes, sí, pero muchas cosas extrañas, aplastadas y etcétera. Y entonces tengo una serie grande de todos esos objetos como una especie de arqueología urbana post-invierno. Y me gusta que en tu libro, Absentia, en el texto sobre Ciudad de México haces un guiño, una referencia a esto. Sí, todas estas cosas son, o sea, mis libros tienen referencias a todo esto de lo que estoy hablando. De alguna manera hago referencia en el libro porque todos los proyectos realmente tienen una continuidad, o sea, no están separados. Y sí, por eso pienso que tal vez hay proyectos, y digo, incluso hay muchas cosas que obviamente que no estoy mostrando y muchas cosas que, por ejemplo, nunca exhibí ni presenté, pero que son parte fundamental de lo que siguió porque así son los procesos creativos. No se salta uno, o sea, no llega uno a un lugar de la nada, es como siempre como ir por pasos. Pero bueno, por un lado, por eso también resulta clave, bueno, como ver el trabajo de un artista, el proceso de un artista como un todo, ¿no? Como un recorrido, pero que todo el tiempo se está haciendo también como un retorno a los temas que ya se abordaron, o sea, siempre hay como un eco al pasado. Sí, por eso digo que yo creo que trabajamos con una obsesión, todos tenemos una obsesión que simplemente se repite a lo largo de nuestra exploración artística
y va cambiando la manera de abordarla, pero esa obsesión nunca desaparece, ¿no? Y bueno, aquí llegué a esta parte, esto ya es como un proyecto, también es distinto, ya como más asumido como toda la experiencia de haber emigrado, y son una serie de videos que yo hice sobre… Ay, aquí tengo que entrar a los videos. Bueno, necesitamos el apoyo técnico. Aquí nomás son unas imágenes del video, pero les voy a mostrar el video. Son una serie de videos que yo hice sobre la nostalgia, explorando el concepto de nostalgia como esta ambivalencia que es como propia de la nostalgia, que es como el deseo de estar en un lugar y la imposibilidad de estar en ese lugar. Y es una idea como de crear, bueno, este proyecto tenía la intención de crear, de utilizar la nostalgia como una herramienta de supervivencia, ¿no? La nostalgia como inventada. Entonces yo hice como una serie de videos sobre mí misma, que eran como acciones sin sentido, y esos videos los proyectaba sobre diversas superficies. Unas eran… No, porque lo voy a poner ahorita. Es que prefiero como explicarlo y luego ponerlo. Y eran como proyecciones sobre diferentes superficies que se mueven. Una era, trabajé como con el agua, el aire, la nieve y niebla. Entonces eran superficies que no son estables, con la idea de que la imagen nunca se puede realmente como asir, exactamente. Y son como memorias inventadas, o sea, falsas de alguna manera, o ficticias, no falsas, sino más bien como ficticias, como crear una nostalgia que no existe. Esta es una proyección, una pared de niebla. Pero, Laura, digamos, la presentación de la pieza es el video como tal, ¿verdad? ¿O es la niebla más la proyección? No, este es el video. Lo de la niebla, o sea, les estoy platicando cómo lo hice, pero son como dos videos, o como en dos partes. Primero es el video mío, pero eso no se presenta en ninguna pieza. Eso solo lo uso para crear la pieza. Entonces, para poder proyectar sobre las superficies distintas. Y con estos videos yo hice varias instalaciones. En esta, pues no sé, a veces no se nota mucho, pero lo que estoy haciendo es como desdibujar una línea. Eso no hacía parte del video. ¿Cómo regreso a donde estaba? Aquí, ¿verdad? Ok. Bueno, en mi página se pueden ver los videos. Los otros hay unos sobre nieve, otros sobre una tela y así. Bueno, creo que ya lo había dicho. Estos son como detalles de la instalación, de una de las instalaciones que hice. Aquí no era importante como lo que se proyectaba en la tela, sino lo que pasaba atrás de la tela, ya como la imagen ya bastante débil. Aquí es otra instalación que hice en la que los videos estaban adentro de una pared, bueno, de un cuarto, y solo se podían mirar a través de esas mirillas. Estaban en unas pantallas pequeñitas con los audífonos colgando, entonces solo se podían mirar a través de la mirilla, con la idea de que esta fuera una experiencia más como que estaba como en tu mente y no tanto como algo que está frente a ti, ¿no? Como si fuera casi como un recuerdo o un sueño, una cosa así. ¿Ibas a decir algo? No. Bueno. No, iba a hacer la referencia al recuerdo. Ya. Ah, ok. Luego tengo este proyecto que se llama Palimpsesto, que es también como algo ya completamente distinto.
Este proyecto yo no lo hice con la intención de mostrarlo, era un proyecto muy personal que yo lo hice porque lo tenía que hacer y bueno, terminó siendo parte, ¿no? Son una serie de paisajes que yo hago con las cenizas de mi padre. Él murió cuando yo estaba en Canadá y bueno, tenía como un año de no verlo, entonces fue una muerte repentina y fue el proceso como de ir a México, estar ahí como pasar todo lo que pasa uno, el funeral, etcétera. Regresé a Canadá y lo que a mí me pasó es que cuando yo regresé, la reflexión era como mi vida es exactamente la misma de antes, porque pues yo vivía, él nunca vivió allá, él nunca me visitó. Entonces mi vida no había cambiado en lo más mínimo, todo era igual, la rutina era la misma, pero una parte como esencial de mi vida había cambiado para siempre y era como muy difícil entender eso, ¿no? Porque en realidad todo seguía igual. Entonces hice este proyecto que es como, que lo hice con la idea de, bueno, utilicé imágenes mías de trabajos anteriores y de puro paisaje y lo que quería era como reconstruir un paisaje nuevo en el que pudiéramos existir, ¿no? O sea, hablo pudiéramos porque también yo, las cenizas pensando en que también es como con el DNA y todo esto que contiene, entonces también se vuelve como una especie de autorretrato en el que estoy yo, está él y está todo este espacio y todos estos lugares, ¿no? Entonces digamos, es un palimpsesto. Vale, y bueno, simplemente como una nota, este trabajo lo presentaste en el 2013 acá en Bogotá, en el contexto de la Bienal de Fotografía, de Fotográfica. No sé si fue la primera vez que lo presentaste o no. No, ese se exhibió en Toronto por primera vez y sí lo presenté después acá y no me acuerdo en dónde más. Y pues este es como una de las pocas cosas que he hecho en estudio. Ese sí es completamente trabajo de estudio. El formato es muy grande. La última vez que lo presenté ya lo hice cada vez más grande porque funciona mejor entre más grande. Y bueno, pues eso es como digamos como para mí como un parteaguas en mi trabajo, en la manera de trabajar y no sé, ¿no? Pero bueno, porque es un punto bueno, de quiebre, de cambio. Bueno, uno porque evidentemente una experiencia así siempre cambia muchas cosas, pero también ese y el anterior, Nostalgia, también porque el de los videos, que además no lo mencioné, pero también ese fue mi proyecto de tesis de la maestría. Entonces, fue una manera de trabajar muy diferente que como yo trabajaba antes. Tenía que ponerme a escribir una tesis antes de tener todo el trabajo listo y me cambió completamente como la forma sí, como el proceso creativo. Entonces, y después pasó eso, o sea, después hice lo de las cenizas. Y bueno, ya llegamos a esta parte, que es una serie de retratos. Norte es una serie, es un retrato de grupo, eso es lo que es, ¿no? Es un retrato de grupo de la comunidad latinoamericana en Toronto. Es un retrato que sigue en proceso, ¿no? Yo tengo hasta ahorita como unos, no sé, ¿cuántos te dije? Como 50 y tantos, pero la idea es que cada vez se haga más grande. Yo lo que hago aquí es invitar a toda la gente que yo conozco, con la que he tenido una conexión, que son, que viven en Toronto, pero que son todos de alguna parte de Latinoamérica. Los invito a mi estudio a hacerles un retrato y luego los llevaba al mar, al mar no, al lago, que me quedaba muy cerca, como a 10 minutos caminando, y ahí les hacía más retratos, ¿no? La idea de que miraran hacia el lago es porque el lago Ontario está en el sur de la ciudad de Toronto, pero también es una de las fronteras con Estados Unidos y por ende una de las fronteras con el sur, hacia el sur, ¿no? Es como mirar hacia Latinoamérica. Entonces, el proyecto, para mí, el que ellos miren
hacia atrás o de espaldas o hacia el lago, es también como que implica lo que está faltando, ¿no? Que es el sur, y lo que ellos puedan mirar en el paisaje, que pues no lo sabremos, ¿no? Porque cada quien mira lo que mira. También hice los retratos de estudio. La idea también es como en este proyecto es como proyectar mis propias preguntas sobre, ponlo como por acá, ¿se puede? Como sobre eran como mis propios cuestionamientos, porque siempre, más o menos a partir de aquí yo empecé, bueno, mucho antes yo empecé con esta idea de querer volver a México, que significaba, o sea, la necesidad de querer volver más que otra cosa. Entonces era como tratar de encontrar respuestas también en todos ellos. Y todos querían igual volver, ¿no? Sí, Tenían ese como son gente deseo. muy diversa, de lados muy distintos, y al final todo mundo decía casi todos decían que sí quisieran volver, y la mayoría ni siquiera lo contemplaban como una posibilidad, porque simplemente ya no sé, o sea, ya habían hecho una vida, y no porque no les gustara estar allá, simplemente porque siempre existe como o sea, no se pierde este vínculo tan fuerte que tienen con el lugar de donde vienen. Es una cosa que siempre está ahí, ¿no? Entonces un poco eso es la exploración. Y este video, y entonces yo lo presenté como las imágenes que miran al lago, y el video de ellos que se van como encimando uno sobre otro hasta que se vuelve como una cosa así, y luego ya nada. Esta es una instalación que hice en un espacio que se llama Sur Gallery, que me pareció que era perfecto el nombre. Las imágenes estaban puestas con una hoja como de, no sé cómo le llaman aquí, yo le llamo, bueno, en Canadá se llama mylar, pero es como un papel vegetal, como translúcido. Perdón, entonces no se ven completamente definidas. Ya llegamos aquí. Qué rápido. Pensé que me iba a tardar más. Y bueno, y ya llegamos a esta parte, que es la parte del libro. Del proyecto y posteriormente del proyecto del y libro. después el libro. Absentia es el proyecto que, digamos, como lo último que terminé. En realidad es paralelo a porque mientras hacía hacía el otro y otras cosas, ¿no? Pero bueno, esto es como lo más importante. Este proyecto lo desarrollé a lo largo de un periodo de 3 años más o menos. Un poco más, pero en realidad fueron más o menos 3 años que yo empecé con esta idea de querer viajar. Bueno, una que es muy importante y que tiene que ver también con los retratos es que una reflexión después de estar en Canadá, como llevaba más o menos unos 10 años, fue entender que yo realmente había ido a conocer Latinoamérica a Canadá. O sea, que yo no tenía, que era irónico, pero que el irme a Canadá fue lo que me hizo como ver esta parte de Latinoamérica que yo nunca hubiera visto, porque cuando viví en México no me interesaba, ¿no? Y es un poco penoso decirlo, pero así es, ¿no? Como que uno no mira hacia el sur, porque la idea es un poco como que pues es igual, ¿no? O sea, es lo mismo que México, entonces ¿para qué miro al sur? Es como esta idea que es mirar para arriba, ¿no? Lo cual es, o sea, obviamente no pienso así ahora, pero eso es un poco lo que como uno vive. No sé si ustedes piensan igual o si se piensa lo mismo acá, pero así es en México un poco en esos tiempos. Ahora es distinto porque también ya ha cambiado, de gente de todas partes de Sudamérica en México también, pero hace 15 años eso era otra cosa. ¿Ibas a decir algo? Sí, no, que yo creo que en Colombia, pues igual, también como que a veces resultamos un poco despectivos con nuestros vecinos y desconocemos. O sea, a veces hay que alejarse, realmente alejarse para entender quién es uno. O sea, cuando uno viaja, a mí me pasó, pues cuando viví 3 años fuera en Estados Unidos, como que ahí empieza uno
como a considerar o, bueno, entender que la gente lo vea a uno como latinoamericano y, bueno, a veces específicamente como colombiano, pero no, básicamente como latinoamericano. Entonces, Sí. ahí es cuando uno se pregunta y consolida más su identidad a partir Claro, bueno, de eso, de eso, esa experiencia. eso pasa, el tomar distancia te hace mirar el lugar de donde vienes de una manera muy distinta. Y a mí, como de toda esta conexión, lo que me pasó en Canadá es que la gente con la que yo conecté, con la que yo me relacioné, casi todos eran de alguna parte de Latinoamérica. Y esos vínculos se hacen muy fuertes. No es como tener un amigo, es más bien como tener una familia, ¿no? Cosa que cuando uno vive en su país tiene sus amigos y su familia, pero son dos cosas distintas, pero allá no tienes a tu familia, entonces esos amigos se vuelven eso, y esos vínculos son demasiado fuertes y como muy particulares, y eso me hizo también como ver e entender como la necesidad de conocer o sea, los lugares de donde todos ellos venían, porque yo decía, en mi vida he puesto un pie en Colombia, no he puesto un pie en Chile, o sea, nada, nunca había viajado más allá de Guatemala, al sur. Y me parece que sucede que cuando uno está en su propio país tiende, digamos, a hacer más énfasis en la diferencia, en cuán diferentes somos los colombianos de los ecuatorianos, de los venezolanos, no sé, como que ponemos esas barreras y cuando estamos fuera, Ya no es tan distinto. no, más bien nos convertimos como en uno Sí, solo, o sea, claro. se vuelve uno parte del mismo grupo. Sí, sí, eso también pasa. Bueno, pero todo esto se los cuento porque en realidad eso es lo que me llevó a hacer este proyecto, ¿no? Como esta conexión con toda esta gente fue como conectar y entender, como conectar esa mirada que ya tenía yo. Digo, uno se transforma con la gran transformación que yo tuve por haberme ido al norte y cómo poner como esa mirada desde ese lugar también, cómo volver al sur con esa nueva mirada, ¿no? Entonces yo empecé ese proyecto que era como, implicaba viajar, hacer 7 residencias en Latinoamérica, en distintos lugares. La primera que hice fue en Cali. Pero, Laura, perdón, nomás una aclaración, que esa selección de lugares Empezó tenía mucho que ver con la gente con la que yo sí, conocía. Por eso Cali fue el primer lugar, porque casi todos mis amigos de Toronto eran caleños. Entonces, bueno, no casi todos, pero una gran mayoría. Entonces era así como yo tengo que ir a ese lugar y entender. y me contabas que inclusive buscaste a su familia, los lugares que ellos Sí, habitaron, o sea, sí, recorrer claro. los pasos. Sí, era como conectar, como ver, ¿no? A través de ellos los lugares. Ellos no podían viajar conmigo, pero era un poco como con esa idea. Así empecé a viajar. Después los otros viajes no todos fueron a los lugares de gente que conocía, porque eso fue cambiando. Pero así fue como empecé a hacer este proyecto. Entonces la primera residencia la hice en Lugar a Dudas, eh, que muchos de ustedes deben conocer, está en Cali. Y este proyecto lo hice como sobre, o sea, yo llegaba a las residencias y trabajaba como un tema que nunca sabía exactamente cuál. Sí había un tema general en el que o una idea general en la que yo iba a hacer en todas las residencias, que era como, era la ausencia. O sea, era como una idea muy, pero muy general o muy así, ¿no? Del proyecto que iba a hacer. Y en Cali trabajé sobre todas estas casas como abandonadas que en realidad son muy de Latinoamérica, pero es particularmente en ese barrio donde yo estaba, que era en Granada, estaba lleno de esto. Y estas casas abandonadas que tienen como, bueno, lo regreso, que es muy interesante para mí porque era como estos espacios, vuelvo un poco a esa parte de la que hablaba al principio, que veía como si fuera una especie de lienzo, como yo podía, como unos espacios con huellas de cosas. No me interesa tanto como la idea de la ruina, pero me interesa más como la huella, ¿no? De cosas que quedan ahí, entonces está como lo que no está, ¿no? Me interesa lo que no está. Voy a hacer una aclaración. Estamos presentando el desarrollo del proyecto Absentia, que posteriormente derivó en un fotolibro. Digamos que el proyecto no fue pensado inicialmente para hacer un fotolibro, No. sino que, y además no es la única, digamos, materialización del proyecto. Entonces, por eso Laura está iniciando este recorrido
digamos, con esas partes del proyecto. Inclusive les va a mostrar algunas fotos, digamos, de exposiciones, y ya más adelante llegamos al tema del fotolibro. Pues sí, bueno, sí. Sí, así es. Sí, sí. Y bueno, eso es más o menos lo que yo trabajé acá. Podemos un momento volver a la imagen a las imágenes de Cali. Bueno, digamos que ya en el fotolibro incluyes parte de tus relatos, pero entonces asumo que desde este momento empezabas a llevar bitácoras de Sí. viaje. ¿Cómo eran esas bitácoras o cómo es Bueno, la dinámica? trabajaba siempre, siempre viajaba con una impresora pequeñita, así portátil, que imprime como 4x6. De hecho, este primer viaje de Cali no tuve la impresora y sufrí mucho. Y entonces después me compré la impresora y empecé a hacerlo porque era muy complicado estar imprimiendo. Pero entonces con esta impresora yo iba haciendo mis diarios como una cosa que sin ninguna intención más que para mí, como tener como, así, como un cuaderno de viaje en el que yo tenía notas y cosas y todas las cosas que uno pone en un diario. Pues sabía que algún día me iban a servir de algo y los hice y así. Y juntaba cosas, tenía cajas y cajas de papelitos y cosas que cuando no podía ya viajar con todo eso lo fotografiaba todo y lo tiraba o así, ¿no? Y lo fui como reciclando y utilizando. Vale, no sé si lo vas a comentar más adelante ya en la Sí. parte del libro, pero sí me gustaría que nos compartieras tus impresiones en la ciudad de Cali, que por ejemplo recuerdo que en el libro cuentas que te sentías muy insegura y que después de las 9 de la noche no salías. Sí, bueno, eso es como que llegué y todo el mundo decía, no salgas, no mires, no saques el celular, no saques la cámara. Y yo decía, bueno, ¿yo qué vengo a hacer aquí, no? Era bastante ridículo, o sea, no, fue como sentirme completamente atrapada y poco a poco eso fue cambiando, ¿no? Porque pues uno dice, bueno, ya llega un momento que tienes que hacer algo, ¿no? Entonces empecé a Salir a salir bailar y empecé salsa en Cali, sí ¿Cómo? saliste a bailar salsa. Claro, no, claro, y bueno, empecé Ah, como bueno, a estaba preocupada. empecé a como a entender la vida de allá. Además te tocaba dormir como con una alarma en una casa enorme. Sí, sí, me tocaba estar sola en una casa enorme, muy bonita la casa. Y bueno, voy a pasar de Cali para que no digan que solos. Y bueno, la siguiente ciudad donde hice residencia se llama ACE, en Buenos Aires. Ahí estoy yo en la residencia haciendo una instalación para una cosa que íbamos a participar. Entonces, bueno, ahí trabajé como sobre la nostalgia, como, bueno, Buenos Aires para mí como que realmente es la ciudad de la nostalgia por excelencia, como ciudad diseñada por el déjà vu, ¿no? Como Justo te iba a preguntar sobre eso porque me tenía aquí en mis apuntes lo del déjà vu. ¿En qué sentido Buenos Aires pues no sé, funciona así? esa es mi mirada, pues, o sea, yo no estoy diciendo que esto es, todo lo que yo digo nunca, no es como última palabra de lo que es una ciudad, simplemente es mi mirada, porque uno no puede pretender que conoce todo un lugar por estar un mes o 2 meses, ¿no? Simplemente es mi experiencia de navegar con lo que yo conectaba y lo que yo podía como, con lo que ¿Cuáles trabajar a un eran nivel tus más déjà vu? personal. ¿Cuáles eran los Lo que para yo, ti? pues, ¿O qué te traía? Pues era como, o sea, todos los lugares que yo veía era como si yo ya hubiera estado ahí, como si, porque es una ciudad llena de nostalgia, ¿no? Como que todo es, lo que es viejito se mantiene, pero solo en la fachada, porque cuando entras a muchos edificios, por ejemplo, ya todos están como súper modernos y transformados, pero les encanta mantener esta cosa como de algo que es viejo y que es de otro tiempo y que es una cierta forma de Pues, vida. prueba de eso, los cementerios Los en cemen- Buenos Aires los son cemen- impresionantes. Tengo mucho trabajo en el libro, está mucho trabajo sobre Chacaritas, que es un cementerio increíble. Donde está Gardel también. Donde está Gardel, exactamente. Y Pero bueno, sí que es toda una ciudad. mi parte favorita del cementerio de Chacaritas eran las galerías, que son como unos edificios que no sé si conocen, pero son unos edificios que son muchos, muchos pisos y son como nichos que están así como si fueran, yo los veía como si fueran bibliotecas, parecen como bibliotecas y son enormes y profundos y como infinitos.
Entonces para mí eran como bibliotecas de libros que nunca se podrían leer, ¿no? O sea, es así como inaccesibles. Y bueno, entonces después fui a Quito. A Quito llegué un poco por accidente, pero fue interesante porque al final pensé que era como un lugar de referencia, como estar en el Ecuador, en la mitad del mundo. Y el trabajo que hice en Quito fue sobre como toda una referencia a la mitad del mundo. Ese es el monumento, bueno, esta es la línea del Ecuador. Entonces mi proyecto era como una escala, hice como una escala de la línea del Ecuador para hacer en una exposición que participé en la galería de la residencia, y era una línea que medía como 1 centímetro de ancho, como por no sé cuántos metros, 30 metros más o menos de largo, y esa línea la hice como en ese papel fotográfico que es adhesivo, y yo me puse a cortarle los 30 metros, me tardé como 3 días cortando la línea, y entonces esa era mi línea, entonces la pegué en la galería, se me acabó la galería, entonces me pasé a la ciudad y hasta que se me acabaron las paredes, porque como Quito es así como que todo subida y bajada, pues llega un punto que uno ya no alcanza. Entonces la línea pues la convertí en montañas y así, ¿no? O sea, esa línea fue mucho. Y estos son como imágenes de lo que contiene esa línea, ¿no? Que es la ciudad de Quito, que tiene como una cosa como que todo es miniatura. Así lo veo yo. Laura, no sé si puedes de pronto regresar a la parte de Ecuador, porque algo que digamos, me impactó mucho de tus relatos es el hecho de que la mitad del mundo, la turística, no es la mitad del mundo, y luego, bueno, hay como 3 mitades del mundo hasta que finalmente llegaste a la que sí es. Es que la primera vez que nos llevaron al monumento de la mitad del mundo, que es este que pongo aquí, no sé si alguien conoce acá Quito, pero en la mitad del mundo, este es el monumento más nuevo que hicieron, que es súper turístico, y después de ahí está otro, que no tengo en las imágenes, que está a un lado, o sea, se caminan unos kilómetros y ahí está el otro, que es el viejo, supuestamente, pero luego me dijeron que este que tengo aquí en la imagen, cuando uno pone el GPS, no te da las coordenadas 000, porque en realidad no está en la mitad del mundo, es como ficticio. Y el otro parece que sí, pero no sé, no entendí por qué dicen que sí, dicen que no, eso yo nunca puse. Pero ahí te hacen todo tipo de trucos de caminar sobre la línea y que se supone que se siente una energía extraña, y luego echan el agua en una cosa ahí, como en una tina, y entonces el agua supuestamente toma otra dirección, y luego te hacen poner un huevo en un clavito y si lo pones el huevo, no sé, que la energía hace cosas raras, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero es muy chistoso. Pero después yo regresé a Quito después de 1 año y un amigo me dijo, te voy a llevar a donde realmente es la mitad del mundo. Y me llevó a un tercer lugar, donde hay bueno, hay como una cosa que se llama una mojonera, que es como una cosa que marca el territorio. Y ahí pusimos el GPS y ahí sí daba el 000. O sea que no es ninguno de los dos monumentos, ni el viejo ni el nuevo, sino… El último seguro sí era, y ese lugar se llama Catequilla y es una montaña a la que se llega, no es de fácil acceso, pero se puede llegar y no es turístico. Y también creo que planteaste en tus diarios, bueno, seguro, siempre escribes como proyectos que quisieras hacer y que de pronto son Sí, utópicos, cierto. ¿no? No sé si nos puedes contar esa idea del monumento de la mitad del mundo. Sí, es verdad. Cuando yo estaba, bueno, una de las cosas que yo quería hacer con con este proyecto sobre la línea del Ecuador es que, sobre el Ecuador, que me quería como robar el monumento, digamos, es un proyecto escrito, ¿no? Robarme el monumento a la mitad del mundo y llevármelo a Canadá y convertir todo América en sur, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos desde donde yo estuviera, ¿no? De ahí para abajo todo era sur, entonces esa parte Y se me hacía conecta con el graciosa. proyecto que nos acabas de mostrar, el de Norte. Sería Sí, una claro. manera… Sí, bueno, ves que todo el trabajo tiene que ver con eso, ¿no? Son exploraciones sobre eso. Y otra cosa que me había olvidado. Sí. Y bueno, ya pasa a Quito No, estoy… y llego a Lima. A Lima hice una residencia en un lugar que se llama Casa Tupac, que ya no existe.
Lima es una de las ciudades más caóticas que yo he visto en mi vida. Y eso que Y vengo lo de la dice, Ciudad de México. sí, exacto. La Ciudad de México es el paraíso junto a Lima. No, este es el caos así, no sé, quien conozca Lima me dará la razón. Y lo único que lo salva es que está junto al mar. Todo el proyecto de Lima tiene que ver con eso, con una ciudad como con muchas capas, difíciles de leer y realmente mucho caos. Como este encuentro de culturas está lleno de estas huacas, que son esto que se ve aquí en la imagen, que no es Photoshop ni nada, así es, que son centros ceremoniales, que están en medio de la ciudad, hay como, dicen que 700, pero están prácticamente abandonados, hay como unos 10 que se pueden visitar, que están como protegidos y los demás están ahí como nada más, uno pasa por ahí, ¿no? Y este es otro que se llama Pachacamac, y así, ¿no? Pero estos son como partes de lo que tengo en el libro. La ciudad realmente es muy impresionante y está lleno de eso, y cómo convive como toda esta parte como muy moderna, de la ciudad moderna con todos estos sitios. Sí, no sé si es en esta parte Estas son que fotos de mis tienes diarios. como apartes de, bueno, de una teórica que es Rebeca Solnit, que Ah, sí, habla sí. sobre la ruina dentro de la ciudad. Sí, bueno, eso era como más referencia a lo de Cali, pero pues en realidad tiene que ver con todo. Ella habla de que las ruinas son como la memoria que se cuela y que nos recuerda lo que un lugar fue, ¿no? Cuando las ciudades que quieren crecer a estas velocidades, un poco como Cali, ¿no? Como que quiere olvidar su pasado y crece a esta velocidad que quiere ser como una ciudad muy moderna, pero de pronto volteas y ves todos estos lugares abandonados y eso es lo que te recuerda lo que el lugar fue y lo que no, digamos, lo que te conecta también con eso, ¿no? Pero eso en realidad se aplica a todos los lugares, ¿no? Sí, claro. En Lima también, Laura, me parece que te pasaron como dos anécdotas, pero que son muy, muy relevantes, obviamente porque también las trasladas al libro. Una tiene que ver con el hecho de que cuando llegaste te invitaron a un temazcal, porque Sí, dijeron, bueno, pues, es mexicana. mexicana. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ahí te diste cuenta que no eras solo mexicana. Bueno, es que eso lo pongo en el libro. Sí, el día que aterricé me dijeron, hay un temazcal, vamos. No sé qué, me llevaron y yo dije, bueno, me metí y a los 20 minutos ya no podía más y me salí. Y yo pensé, yo no soy tan mexicana como ellos dicen, ya soy más canadiense que mexicana. O sea, aguantar ese calor, no. Y Laura, la historia de Diana, de este personaje que Es es que tan misterioso. sí, bueno, yo en el libro hago muchos relatos, o no sé si lo explico después o ahora, bueno, una parte. Hago relatos de cosas que me fueron pasando en los lugares por donde yo hice las residencias. Y una cosa que son como que parece que no tienen sentido, pero que van conectando con muchas cosas de cómo yo veo las ciudades. Y en el caso de esto que dice Ana, es que conocí a una chica en un turibús y platicando con ella me dijo que su novio la había dejado esperando en el aeropuerto, que nunca llegó, que ella había ido a Lima a viajar con el novio, que el novio nunca llegó por ella y se quedó sola. Entonces que no sabía qué hacer y se fue al turibús y ahí la conocí como al otro día y ella quería regresarse ya a su casa, ella era de Guayaquil y entonces platicamos, la invité a cenar y ella decidió entonces mejor quedarse y ya viajar la semana que había planeado. Y de ahí viajamos, o sea, estuvimos juntas como una semana comiendo, visitando sitios y etcétera. Y cuando ya se íbamos a hacer una comida de despedida, ella desapareció, nunca apareció en la comida. Y después llamé a su hotel porque yo me preocupé, dije, ¿le habrá pasado algo? Y me dijeron que no la conocían y que nunca la habían visto. Ella era pelirroja, o sea, era raro no verla porque era pelirroja. Y nunca más Nunca más supiste. supe de él, de ella nunca me llamó, nunca apareció. Esa anécdota la pongo en el libro porque es como un poco como esas cosas que conecto con estos lugares tan extraños, que son tan caóticos y que son difíciles de leer. Y bueno, por eso hablo de eso. Y bueno, La Habana. Leo el libro, ¿verdad? Pero bueno, Bueno, está en la parte del libro.
ahorita. Sí, aquí nada más hice una residencia también en La Habana. Esta fue porque, bueno, también conecto con Toronto. Un amigo de Toronto tenía esta residencia y yo estaba, como esto me invitó. Fue una residencia muy interesante. Yo en La Habana decidí trabajar sobre la idea del antiparaíso, ¿no? Las piscinas vacías como el antiparaíso. La Habana es una ciudad difícil de retratar porque es como increíblemente hermosa y al mismo tiempo es como pura ruina de la arquitectura de la ruina, ¿no? Que se ha visto demasiado, entonces es difícil. Entonces decidí cómo centrarme en las piscinas vacías, ¿no? En esta idea del vacío. Y La Habana como una ciudad, o sea, como usar ese vacío como una metáfora de muchas cosas que yo siento, que yo leo, y es como también mi experiencia de La Habana, que al mismo tiempo es fascinante. De esa les voy a leer el libro nada más de ese, que no es largo, no se espanten. La Paz. A La Paz llegué también por pura casualidad. Todo el mundo me hablaba de una residencia, de una residencia que se llama Materia Gris y de una señora que se llama Matecha, que de hecho ahora está aquí en Bogotá, siendo una residencia. Yo dije, ¿dónde está? Está ahí. Yo te había visto y decía, yo la conozco. Ella está ahí. Pues miren, yo llegué con ella. Todo el mundo me hablaba de ella por diferentes lugares. Fue muy raro. Era como que yo tengo que conocerla porque ya van 7 personas que me hablan de ella de diferentes lugares que no tenían nada que ver, desde mis amigos de Toronto hasta mis amigos de Chile, mis amigos de Ecuador. Y entonces la contacté y coincidió que justo pude ir y entonces hice la residencia con ella en Materia Gris. Se convirtió en mi ciudad favorita de Latinoamérica, debo decirlo, no se ofendan. La Paz es una ciudad particularmente extraña y fascinante. Todo el proyecto que yo hice sobre La Paz lo hice sobre la idea del vértigo y la desorientación y todo lo que significa un lugar así. Que tiene que ver con la altura también, o sea, claro, en es parte. una ciudad que está a 3.800 metros de altura y si subes un poco más a 4.000. ¿Y qué más? Pues te quería preguntar sobre la manera en que hiciste estas imágenes. Creo que tiene que ver como con la manera en que te transportabas en La Paz. Bueno, una de las cosas, mis partes favoritas de La Paz es que uno de sus transportes públicos son los teleféricos. Es demasiado bonito. Y pues uno anda encima de la ciudad mirando desde arriba y eso, o sea, no deja de fascinarse a uno nunca. Estar mirando la ciudad desde arriba y ahora ya hay como 10 líneas. Ahora acabo de ir y se ve más que antes. Entonces, mucho del trabajo que hice lo hice desde los teleféricos. Pero no hiciste ningún tipo de intervención, así se ve, porque es que No. parecen como, Sí. no sé, Escher. Eso es La Paz, justamente. Ya. O sea, es algo que o sea, hay que estar ahí para entenderlo. Y entre eso y el vértigo que tienes constantemente por la altura, es como que siempre estás como en una olla invertida. Y es realmente como súper interesante. Y allá descubriste el término de soroche, o sorochi, creo que le dicen allá. El soroche, sí, que es el mal de altura, que pues ustedes también lo tienen acá, pero nada más que allá tienen la píldora para el remedio, o sea, el remedio para el soroche. Sí, creo que no tenemos. Sorochipil se llama. Sorochepil. Y no es un chiste, suena a chiste, pero Oportunidad no de negocio. Y bueno, creo que en Perú también hay, pero no Sí. sé. Bueno, y bueno, el té de coca. Y ya llevamos, y el té de coca, sí. Y llegamos al libro, esto es, bueno, y luego lo que pasó, que ya me salté toda esa parte, pero se los voy a decir brevemente, es que durante todo este proceso de todos esos viajes, que fueron como 3 años, pero un poco antes también, más o menos a partir de la muerte de mi padre, yo empecé, que eso fue en el 2011, yo empecé con la idea de que me quería regresar a México. Y entonces todos estos viajes para mí implicaron mi retorno, fue como hacer una especie de detour por Latinoamérica para poder volver. Pero ese recorrido por todas estas ciudades también implicaba para mí como una reconstrucción
de mi propio territorio, ¿no? Como volver a mi centro, pero haciéndolo como a través de todos estos, y sí, era una reconstrucción como un poco como, sí, como volver a ti, ¿no? Y entender también Latinoamérica desde otro lugar. No es que ahora entienda absolutamente todo, pero claro que tengo una visión muy distinta de la que tenía antes. Y entonces regresé, al final de todos estos proyectos, finalmente regresé a México. Y cuando regresé a México, lo primero que sucedió es que Ana Casas, que muchos de ustedes han de haber oído hablar de Ana, ella es la que coordina el proyecto de la incubadora de fotolibros en Hidra, en México. Entonces Ana Casas me dijo, vente a hacer el libro, porque yo tenía todo este material, pero no sabía exactamente cómo iba a darle salida como en una cosa, aunque había participado en exposiciones con diferentes partes del proyecto. Y entonces me dijo, tienes que hacer un libro, y me convenció de meterme a la incubadora de fotolibros en Hidra, y entonces es un programa que dura más o menos un año, y lo hice ahí, y ahí desarrollé el libro, que finalmente sí lo terminé. Son Laura, 7. perdóname, antes de que entres directamente en la materia del libro, ¿nos podrías explicar un poco más cómo funciona el programa de la incubadora, de pronto para los que estén interesados? Porque creo que hay mucho público presente que está interesado también en el tema del fotolibro. Pues la incubadora es como si tienes un proyecto de un fotolibro, como ya más o menos como yo lo tenía ya yo ya había hecho todo el proyecto, la parte de la investigación, de recopilar material, yo ya no necesitaba como viajar más y hacer más fotos. Y si ya tienes como un proyecto y crees que ese proyecto funciona como fotolibro, entonces lo presentas, y si te aceptan en el programa, pues lo desarrollas. De eso se trata la incubadora, ¿no? No todos los proyectos fotográficos tienen que ir al libro, ni todos se pueden producir como libro. Mucha gente piensa eso, pero pues no necesariamente. Pero bueno, que te acepten el programa no quiere decir que van a hacer ya la edición del libro, sino ¿qué No, significa que lo acepten a uno en un programa o el proyecto? en ese programa, bueno, pues que vas a trabajar el proyecto del libro durante un periodo son como 11 meses. Como se trabaja en Hidra es que son como 5 o 6 módulos con un tallerista o 2. Bueno, lo hicieron ahora más conciso, pero la idea era como trabajar como un tallerista o 2, que son pura gente que viene, como casi todos vienen de Europa, que son gente que se ha dedicado a la industria del fotolibro por muchos años, bueno, por los años que lleva esta industria, y como gente así como ultra famosa, como uno de ellos, por ejemplo, es Yumi Goto, o Eric Kessels. Eric Kessels. Ahora estaba, creo que en el programa de ahora está Laia Abril, y ¿quién más nos tocó? Bueno, Ramón Pez, que es un diseñador como muy importante como en esta área. Yo con él trabajé el diseño del libro. Y así, bueno, pueden entrar a la página de Hidra y ver quién está, pero es interesante porque pues son visiones muy, muy distintas, ¿no? Y ellos además vienen a Latinoamérica y se fascinan con este mundo, porque pues vienen de un mundo donde todo está ya o sea, como la industria del fotolibro está mucho más avanzada, entonces como que les interesó mucho ver esta otra forma de trabajar, que es como mucho más, ¿qué? Más, Bueno, se me fue la palabra, pero de pronto más a través de la exploración, un poco con menos con pocos recursos, recursos. Y eso lo hizo muy interesante porque, low tech. sí, o sea, nosotros en México, o sea, este libro yo lo hice completamente en México, con materiales de México, papeles de México, etcétera. Y el libro fue mucha exploración de papeles, procesos fotográficos, investigación de cómo se ve esto, cómo se ve el otro, así. Además de toda la parte de edición y eso, que bueno, eso es un proceso largo y que uno explora o sea, lo que sucede en la incubadora es que te dicen, ¿y por qué no haces esto? Entonces tú intentas las 1500 cosas que se puede hacer hasta que al final tú haces lo que quieres, ¿no? Pero lo interesante es que al intentar esas 1500 cosas, uno como que va entendiendo lo que uno realmente quiere. Es un proceso de diálogo con tutores que ya son de Hidra, supongo, con los otros participantes y con las miradas externas. Entonces, como dices, el
el fotolibro pasa por muchísimas versiones posibles hasta Sí. que finalmente pues ya Uno el termina. autor lo define. Claro. Sí. Sí, son muchas cosas. Y bueno, en este año, el año que yo terminé, que fue en el 2018, terminamos 20 más o menos, sí terminamos los libros. Y Ana Casas, que bueno, pues ella es increíble porque ella sí como que nunca para y entonces decidió que, como postuló para que la aceptaran en Arles, en la feria para presentar los libros y la aceptaron. Entonces se llevó los libros y fue éxito total porque tenían mucho interés en lo que venía de Latinoamérica, como que nadie conocía nada de Latinoamérica. Entonces, de hecho, ella vendió todo lo que llevó. No llevaba tanto porque eran como solamente 2 o 3 maquetas de cada uno, pero todo lo que llevó se vendió porque había demasiado interés en este tipo de objetos que no eran como los que ellos estaban acostumbrados a ver, cosas como muy bien, de muy buena factura, como muy bien hechos, como muy bien impresos y no sé qué. Y esto no es que esté mal hecho, simplemente es que pues uno trabaja con los recursos que tiene y es un poco como darle la vuelta a todo eso y decir, bueno, nosotros no imprimimos como en Italia, pero podemos también hacer uso digamos, de todo esto que tenemos acá, que es muy barato, y darle un sentido, ¿no? Sí, justo estábamos hablando con Laura. Bueno, por un lado, Inframundo, no sé si será la única editorial que se ha dedicado al fotolibro en México, pero en todo caso, pues es un tema reciente. Acá en Colombia, pues también estamos como apenas iniciando, ¿no? Entonces no existen todos los recursos y eso de alguna manera pues lo vemos como obstáculos, ¿no? Como que no tenemos pues tal vez los sistemas de impresión óptimos o más bien digamos, las personas especializadas para hacer todo el seguimiento de ese proceso. Pero bueno, a la vez, como estás mencionando, eso tiene otro lado que es, pues, que hace como que el trabajo que se hace, ya sea en México o en Colombia, en cuanto a fotolibro, pues tenga de pronto una factura diferente, una exploración diferente y ahí pues reside su valor. Si estamos en un momento diferente en relación al desarrollo del fotolibro en Europa, sin duda. Bueno, y además los temas. O sea, por ejemplo, ahora que tuvimos un taller con Erik Kessels, que es un artista holandés, y cuando empiezo a ver los temas de lo que se trabaja, por ejemplo, en estos talleres, o sea, estaba muy impresionado. Dice, ustedes son muy intensos. Yo no estoy acostumbrada a esta intensidad. Y eso les pasaba a todos. O sea, los temas, digamos que el mío no es tanto, pero la mayoría son cosas así como súper fuertes, no sé, de todos los temas que se trabajan en estos países, ¿no? Violencia, okay. O muy íntimos también. Muy íntimos y mucha violencia y muchas cosas que tienen que ver con, no sé, que si el narco, que si no sé qué, todo ese tipo de cosas que la gente que ha trabajado, que ha tenido experiencias de esas a nivel personal, entonces las trabaja en un libro y sí se quedan muy impresionados con eso, pero bueno, eso es así, ¿no? Bueno, Laura seleccionó, bueno, aquí como pueden ver, el libro está dividido en 7 cuadernos que corresponde a las 7 ciudades que recorrió. Y Laura, bueno, un poco entre las dos seleccionamos La Habana. Entonces, para que tengan un poco de la experiencia del libro y de la narrativa. Sí, bueno, una cosa que no tampoco también me salté, nada más la voy a decir rápido, o sea, esas son las 7 ciudades, ya les dije todas, La Paz, y la última es la Ciudad de México. Originalmente iba a ser Santiago, Chile, pero cuando yo no quería hacer más de 7 libros, como que 7 era el número, y decidí que la Ciudad de México era iba a ser el último porque es mi retorno, ¿no? Entonces el último es sobre la Ciudad de México y les voy a enseñar también cómo quedó. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es leer este texto. No se espanten, no son todas estas hojas, solo son 2. Es marzo de 1992. Mi hermana se casó con un cubano y heme aquí, rondando por las calles de Vedado, buscando un lugar donde comprar huevos, haciendo colas absurdas al estilo cubano en las que se da por entendido que uno debe preguntar quién es el último que llegó
porque la línea es imaginaria. Después de un largo rato, me informan que ahí solo venden huevos por la libreta, un sistema de control para la venta de comida. Nadie me dijo que los turistas no podíamos comprar ahí. En una inauguración en La Habana Vieja, conozco a Tony, un artista cubano que emigró a Alemania en 2002, un año antes de que yo me fuera a Canadá. Conectamos inmediatamente, tal vez porque los dos vivimos en lugares tan distintos a Latinoamérica, añorando nuestra cultura. Él confiesa que sueña con regresar a Cuba, que ensaya su sueño viviendo en La Habana por largos periodos, pero no se queda porque ya no sabría cómo vivir aquí. Conozco a Marcelo en 1993. Dice que está enamorado de mí y me convence de traer una pintura original de Wilfredo Lam a México. Desprende el lienzo de su marco y doblado lo esconde dentro del forro de una maleta vieja a la que le pega al frente una calcomanía gigante del Tocopán. La idea es vender la pintura a través de sus contactos en México y obtener la mitad de las ganancias. Eventualmente me entero que la pintura es falsa y nadie da un peso por ella. Siempre hay alguna historia de amor pasando en las calles de La Habana. Siendo una cultura de machos, ninguna mujer podría sentirse sola ahí. Propuestas de matrimonio llegan varias veces al día. Yo recomiendo hacer una caminata por el malecón cuando andas con baja autoestima. Siento que vivo en una especie de paraíso en La Habana. Los celulares rara vez funcionan y mucho menos el internet por el que te estafan cobrándote $5 la hora. He cambiado el internet por mi libertad. Después de 2 semanas en La Habana me siento muy relajada. No tengo mucho de qué preocuparme. El mundo afuera podría terminar hoy y yo me enteraría la semana entrante. Mi celular está apagado en mi habitación. Esta es la belleza de la isla, el sentirse absolutamente desconectado del mundo exterior. Solo hay que preocuparse por encontrar comida. Han pasado 3 semanas desde que llegué y no he podido comprar un solo huevo. Dicen que es por la visita de Obama, que está próxima, que nada está entrando a la isla, al menos no huevos. En estos días la gente habla mucho sobre cómo cambiar a Cuba después de la visita de Obama. Yo fantaseo con la idea de comprar una de esas maravillosas casas coloniales en Vedado para mudarme a la isla y pasar el resto de mi vida renovando la casa. La semana pasada conocí a Alfredo, otro artista cubano quien me confesó que él y sus amigos se dedicaron a producir pinturas falsas en los 90, principalmente de Wilfredo Lam y Portocarrero. Pienso que posiblemente él fue el autor de la pintura que me llevé a México. Marcelo se mudó a Veracruz por ahí de 1996. Más tarde emigró a Miami, donde me contaron que lo mataron. Dicen que es probable que estuviera involucrado con el crimen organizado. La última vez que lo vi fue en 1997, cuando me llevó a una joyería y me compró una cadena de oro con un colguije de un sol con carita sonriente. En 2012 vendí la cadena y el pendiente para pagarme un viaje a La Habana. No había vuelto desde 1994. Me enamoré nuevamente de esta ciudad. Se lo debo a Marcelo. Veo La Habana como la ciudad del vacío. Es fascinante y seductora. Es la tierra de las promesas y de las propuestas de matrimonio falsas, de los sueños desiertos. Es un paraíso vacío esperando a que vengas a proyectar tus sueños y fantasías sobre su bellísimo paisaje roto. Eso fue todo. La Habana fue la última, No. O sea, no es necesariamente en orden, en ese orden, no es la última ciudad que visitaste. La última ciudad que visité fue La Paz. La Paz. Este es el de la Ciudad de México, que solo les voy a leer una mínima parte para que vean cómo quedó. Este es un libro negro, este es un libro sin imágenes. Las imágenes son los textos. Cuando pienso en la Ciudad de México, pienso en un desmesurado cuerpo de agua. No solo porque esto es lo que realmente es, o fue, o podría haber llegado a ser. Esta imagen de la ciudad mar es el resultado de infinitas horas que pasé mirando los atardeceres desde el balcón de mi apartamento en un 5º piso, en un edificio de la colonia Narvarte, el lugar donde vivía antes de irme a Canadá. Solo voy a leer unos fragmentos.
Y así va el libro, páginas negras. Una de mis partes favoritas del paisaje urbano en Toronto emerge solo en la primavera, cuando la nieve comienza a derretirse y toda clase de cosas aparecen en las calles. Cualquier tipo de objetos personales abandonados, atrapados, congelados, ahogados, aplastados. Cosas que durante el invierno perdieron su forma original y emergen transformados en fósiles. Tan, tan, tan. Los viajes no comienzan cuando te subes a un avión o a un tren o a cualquiera que sea tu modo de transporte. Todo viaje comienza en el momento en que concibes la idea. Ya no conozco esta ciudad, pero hago como si la conociera. Soy una extranjera en mi propio país. No veo más la ciudad mar. En lugar, busco fósiles en el pavimento. Estoy viviendo donde no estoy. Ya. Laura, quería preguntarte, ¿tú tenías la idea inicialmente de hacer el libro, bueno, no sé, en español y en inglés, y finalmente por qué el libro está en inglés? El libro está hecho todo en inglés porque así lo escribí originalmente y me gustó, bueno, más bien lo iba a traducir y lo iba a hacer como una parte, o sea, en los papelitos iba a poner por atrás el texto en español, pero las traducciones, como yo lo escribí, no me gustó cómo se leían en español. O sea, eso es muy difícil a veces cuando uno es el propio autor. Alguien lo tendría que haber hecho, pero yo no quería eso. Entonces, al final decidí que se quedara en inglés porque al final también es un libro que habla mucho sobre, o sea, que finalmente tiene que ver con la identidad, ¿no? Con identidad cultural. Y me pareció que funcionaba bien en inglés. Y con la condición de migrante que ya estás pensando en inglés, en Sí, todo claro, caso. claro. Y bueno, y también pues cuando lees todo el libro, pues empiezas a entender como que toda la conexión con todo esto de lo que hablé antes y con muchas cosas, ¿no? Como que son muchas, los textos en el libro los puse al final porque hacía falta que abordara todo ese trabajo, o sea, que le agregara algo que fuera como desde un lugar más personal, para que, o sea, era personal, pero no era tan visible, y yo lo hice, fue para que le diera como otra capa, y también para mí el texto se convirtió como en un viaje, como en otro viaje, ¿no? Fue como volver porque lo escribí después. Si te parece, Laura, bueno, ya poco por tiempo, Sí, ya, podemos el video. terminar de pasar. El video mejor. Bueno, mostramos el video del libro Ya. y abriríamos el micrófono a pues, por cuestiones de tiempo, a unas pocas preguntas, pero sí, creo que sí nos interesa escucharlos. Bueno, igual podríamos empezar con la sesión de preguntas mientras el video no tiene audio, entonces es posible. Bueno, algo que no dije. Algo que no dije es que cada libro tiene un papel distinto. Si se va a ver ahora. Y el papel tiene que ver también con el tema que yo manejo, digamos que el concepto que manejo en cada ciudad, sobre el proyecto de cada ciudad. Entonces el libro tiene como 9 papeles, porque aunque son 7 libros, hay libros que tienen 2 papeles distintos. Bueno, también, o sea, por un lado, cada ciudad, lo mencionaste, está conectado a un concepto, ¿no? Entonces Cali tiene que ver con la ausencia, bueno, La Paz con el vértigo, Buenos Aires con la nostalgia, y lo que dices de los papeles. O sea, está yendo bueno, entonces para completar la idea de Laura, cada uno de los 7 cuadernos está impreso en un papel diferente que genera una experiencia diferente. Entonces, ¿hay una pregunta ya? Sí, buenas noches. En la última parte que ya muestras México, me gustaría que de pronto profundizaras un poco en por qué no hay imagen, porque yo te escuché el vacío está ahí presente todo el tiempo y tienes un texto, ese texto
cuando tú lo leías creaba en mí una imagen que podía yo completar ese vacío, pero me gustaría de pronto indagar un poco porque pues, me causa curiosidad ese tema, que quisiera que ¿Por qué saber negro? más de- Perdón. Sí, porque el negro, sí, o sea, esa ausencia de la imagen, estando la imagen en el texto y yo creándola, pues es la relación que yo veo, pero me gustaría que me hablara sobre ello un poco. Porque cuando ya estaba haciendo el libro, y sí pensé en hacer un libro también con imágenes, me pareció muy difícil porque yo soy de México, o sea, yo soy de la ciudad y trabajar sobre eso no, no era fácil. Y entonces cuando entre más trataba de hacer cosas, lo único que me salía, ¿no? Lo único que resultaba eran puros libros así como sin imagen, ¿no? O sea, ese fue mi experimento y yo llegaba todo el tiempo cuando estaba haciendo el taller y yo llegaba con puros libros sin imagen. Entonces decidí que en realidad lo que funcionaba para mí era un libro negro, porque también tenía que ver con el estado, o sea, no es que, estuviera en un lugar terrible, ¿no? Pero era un estado complicado de transición y el libro negro me pareció ideal. Y de hecho el texto, hay muchas referencias a mi vida en Toronto, entonces es como un poco como algo que delinea todo esto o que le da como un cierre a todo esto. Y el texto me parecía que tenía las imágenes de las que yo no iba a fotografiar, o sea que estaba bien que lo hiciera con puro texto, pues. Y me gustó, el texto comienza en blanco, con tinta blanca, y conforme va avanzando se va haciendo gris hasta que la última casi no se lee, o sea, es un gris ya casi que se pierde. No sé dónde está el que me preguntó, no veo la cara. Aquí. No sé si... ¿Alguna otra pregunta? Con eso queda. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? De pronto, bueno, si no preguntan, yo pregunto la decisión de hacer 7 cuadernos, porque creo que hubo en algún momento, pues obviamente la posibilidad de hacer un solo libro conteniendo las 7 ciudades, porque la división, por un lado, y la decisión de poner también el texto en un papel independiente. Bueno, lo del texto me gustaba que fuera aparte porque era como lo que decía, que era un viaje aparte, ¿no? Como si fuera como una experiencia separada también y al mismo tiempo parte de... ¿Qué preguntaste sobre por qué hacer 8 Sobre libros? ¿7 libros? Los 7 libros, sí. Pues es una cosa de eso de que uno se le mete la idea de que son 7, porque inicialmente eran 7 ciudades las que el proyecto. Y lo que pasa es que no me gustó no tener la Ciudad de México al final, porque si era un viaje sobre el retorno, creo que era importante tener la Ciudad de México. Entonces, pues por eso siempre fue de 7 y el número me gustó y nunca lo quise, es una cosa del número. Y la decisión de los papeles. Y porque ya hubiera sido por muy ejemplo, grande también. Perdón. ¿por qué? Y porque ya hubiera sido muy grande de 8 libros. La decisión de los papeles, bueno, digamos que son papeles realmente muy diferentes. Por ejemplo, me impactó el papel de la ciudad de Cali, que es como un craft, es bastante áspero, es como grueso, un poco muy diferente a papeles, no me acuerdo cuál me pareció, como el de La Paz es un papel como muy suave, el de La Habana creo que tiene mucha textura, a mí me recordó como casi la textura de los papeles tal vez de colgadura, bueno, no sé, ¿cuál fue la decisión? O sea, No, las decisiones tenían que ver como con la sensación de los papeles, con el recuerdo y la memoria de las ciudades. Cali, y pensé craft es perfecto. Áspero. Sí, o sea, era así como que fue un experimento. Dije, no, esto no va a funcionar porque el craft absorbe mucha tinta y no sé, pero se veía, me encantó cómo se veía. Y así empecé. El libro de Quito, por ejemplo, es un papel que en México usamos para envolver las tortillas, que se llama papel estraza, y es un papel súper delgadito, así todo como ligero. Y así pensaba en Quito, ¿no? Y como medio gris. Y el papel de Buenos Aires es un papel blanco, todo bonito. El papel de La Paz es un bond blanco normal, pero La Paz, como tiene tanta textura y es tan llena de elementos, creo que un papel simple era lo que necesitaba, y así. Yo creo que, bueno, de pronto ¿Tenemos que no cerrar? hay más preguntas. Para cerrar,
Ah, no, ahí hay una pregunta y luego ya. Y me faltó decir una cosa, que los libros los hice todos yo. Buenas noches. Hola. Digamos que yo veo que todo este trabajo empezó como con la búsqueda de una... ¿No se una- escucha muy bien? Todo este libro empezó con la búsqueda de encontrar respuestas a inquietudes cuando tú estabas allá en Canadá. La pregunta es, al atravesar todos estos países, ¿qué respuestas encontraste o qué te quedó de encontrar todos estos lugares? Pues sí, eso siempre fue como, la mirada es de todos los lugares, lo que siempre pensaba es que la distancia sí realmente te hace ver todo de diferente, ¿no? Y hace 15 años no hubiera jamás visto las cosas de la misma forma. Entonces, lo primero que vi fue como demasiada decadencia, ¿no? O sea, fue como... Pero también el libro también tiene que... o toda esta mirada sobre Latinoamérica, también para mí es como un lugar que tiene mucha posibilidad, como un lugar moldeable, como un lugar con mucha posibilidad de transformación, de proyección, o sea, de que uno pueda proyectar y hacer cosas, cosa que no siento en Canadá, ¿no? Entonces como que empecé a entender esas diferencias que antes jamás nunca hubiera visto. Nunca jamás, pues. Bueno, Laura, entonces, Hay alguien que me quiere preguntar algo ahí. Hola, buenas noches. En el video estoy viendo que unos de los libros se leen vertical y otros horizontal. Sí. La pregunta va más en cuanto al diseño. Acabas de decir que los hiciste tú. Quisiera preguntar, bueno, igual también hablabas que no todos los proyectos fotográficos pueden ser llevados a fotolibro. Entonces va más, esa si nos puedes comentar un poco cómo tomaste esas decisiones de cómo deben leerse, digamos, esas ciudades que están en horizontal, en vertical, y cómo llevaste ese proyecto a una concepción de libro, o sea, que se convierte en un objeto. Mira, bueno, tampoco hablé de eso, pero es que son muchas cosas y ahorita me estoy acordando de cosas que me salté. que trabajaste con Ramón. Sí, no, me acordé de lo que dices del diseño. Como los libros los hice a partir de mis diarios, eso es lo que ya no les dije. Fue una de las soluciones, digamos, como para darle como una continuidad al trabajo y como para hacerlo también como algo más personal. Yo utilicé mis diarios de viaje, entonces todo lo que ves ahí o lo que ven ahí son partes de mis diarios y en donde yo inserto también como todo el trabajo fotográfico que iba haciendo, ¿no? Entonces, los formatos los quise hacer, el formato lo decidí, hice investigación de varios formatos, tengo maquetas de diferentes tamaños y la que mejor funcionó fue este tamaño que era como el tamaño de mis diarios. Y los horizontales es que uno de mis diarios era así horizontal y respeté el original. Y bueno, pues el diseño lo hicimos, o sea, con el diseño trabajé con PES y fue como o sea, cosas que hablamos y que vimos qué funcionaba y qué no funcionaba. Hice varias cajas de diferentes formas. Había una que tenía como 4 libros y luego otros 4 y así una cosa ahí medio loca. Ajá. Tú, hace un momento hablábamos que hacer un fotolibro, tú lo piensas que es como hacer una película, o sea que uno solo no puede hacer un fotolibro. Cuéntanos un poco sobre eso. Pues es un proyecto completamente colaborativo, aunque no quiere decir que uno solo no pueda hacerlo, ¿no? O sea, yo podría haberlo hecho en mi casa y hubiera sido completamente otra cosa, ¿no? Sin hablar con nadie. Pero resulta un proyecto colaborativo cuando lo trabajas así y en general porque pues vas a trabajar con un editor, con un diseñador, con la preprensa, con el impresor y etcétera, ¿no? Entonces es un proyecto colaborativo como cuando se hace una película o ese tipo de proyectos. Y al ser un proyecto colaborativo, ya o sea, como esta cosa como autoral, pues no es lo mismo, ¿no? Porque entonces las decisiones que yo sola hubiera tomado al trabajar con un diseñador cambian, nunca son las mismas. Y sí se vuelve, pues eso, un trabajo de equipo. Y bueno, Laura, de pronto para cerrar, cuéntanos, bueno, lo de las ediciones. Esta es una primera edición de 50 ejemplares hechos a mano. O sea,
¿qué implica esto de la primera edición como una edición más pequeña y si está la idea de hacer una edición después más grande? ¿Y qué cambiaría? Bueno, yo decidí hacer 100, en realidad aunque solo he hecho 50, hice la primera edición de 50 y comencé la segunda de 50 también. ¿Te ayudan o sea, hay un equipo que te ayuda también como a hacer los cuadernillos, No, yo a los coserlos? he hecho todos a mano, que es parte de la idea, es un poco como un proceso medio loco, medio meditativo también. El hacer cada libro es como un poco volver a hacer todo esto, como todo el viaje y todo eso. Bueno, esas son mi forma de verlo. Los he hecho yo también en parte porque cuando coticé para que se imprimieran en offset, nadie quería hacerlo porque es demasiado complicado o era muy caro, y aparte me decían no se puede imprimir en esos papeles, me dijeron tiene que hacer todo en bond, y dije no, pues para eso pues no. Entonces, Es impresión por inyección de tinta. tiene de dos, tiene láser e inyección de tinta. Experimenté a ver qué funcionaba, entonces está combinado. Casi todo es inyección, pero hay unas cuantas algunos que sí tienen láser. Entonces, el hecho de que sean 50 ejemplares quiere decir que son de alguna manera piezas de colección, a diferencia de una edición que es, no sé, no Claro. offset. Y en las ferias, que han ido a muchas ferias, han participado, o sea, Inframundo, pues, a través de Hydra, ha participado en muchas ferias internacionales y los libros han ido a todas esas. Y sí, los coleccionistas los compran porque son piezas únicas, o sea, casi únicas, ¿no? Entonces me piden el número 30 de 50 o el número, o sea, no quieren comprar cualquier libro y los compran. Bueno, para cerrar tal vez, porque yo creo que hay de pronto inquietudes sobre el tema del fotolibro como tal, pero no tenemos tiempo de abrir toda esa discusión sobre qué es un fotolibro. Me gustaría compartirles una cita que justo pues de un texto, de un ensayo que me compartió Laura ayer o hoy. Es un texto de David Campany, que es un curador teórico inglés, y dice respecto al fotolibro, dice, el sustantivo compuesto fotolibro es una pequeña invención ingeniosa, diseñada para convertir un campo infinito, entre paréntesis, libros con fotografía en ellos, en algo mucho más definible. ¿Qué personaje se atrevería a tratar de acuñar el término libro de palabras para hacer algo coherente de todos los libros con palabras? Pero aquí estamos, un campo necesita un nombre y hasta que encontremos uno mejor nos quedaremos atrapados con el fotolibro, entre comillas.